¿Cómo están? Buenas tardes. Que se vayan uniendo sus compañeros. Ahorita empezamos, ¿ya? Está bien, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Doc.
Bien, vamos a continuar entonces con angina que estábamos viendo. Pero antes de que me olvide, de todas formas, si lo han visto, ya está en el Teams el A5, pero les voy a mostrar para explicarles de dónde salen los valores. Y con eso ya cerramos este segundo parcial. Bien, entonces es el mismo formulario que hemos visto para el primer parcial, pero para que no existan dudas, pues siempre les vuelvo a explicar. Tenemos dos notas prácticas en este examen, bueno, para este parcial. La primera es la de la defensa de los casos clínicos, que tiene, bueno, como es sobre el 100%, de esos 100 puntos, 20 son del trabajo en físico que han subido a, bueno, no en físico, del trabajo virtual que han subido a la plataforma. El documento, si quieren, de la resolución de los casos, que tenía que estar con sus recetitas y demás. Y que a ese se les ha dado la retroalimentación, se les ha devuelto el trabajo calificado en el mismo Teams, ¿no? O bueno, la nota se les devuelve el sistema. Y el 80% de esa nota es la defensa oral que se ha hecho con los casos para la cual nos hemos tomado varias clases y lo han hecho grupal, ¿no es cierto? Cada grupo. Y obviamente, como les dije en algún momento, si hay discrepancia en el nivel de conocimiento que tienen los integrantes del grupo, la nota se individualiza. Entonces, aunque hayan hecho la defensa grupal, no quiere decir que todos tienen la misma nota, porque si uno no sabía nada, no puede tener la misma nota de los que sabían mucho. Entonces, si el conocimiento era equitativo, pues sí, la nota se generaliza, pero si hay discrepancia importante entre los niveles de conocimiento entre uno y otro, pues la nota se individualiza, ¿sí? De ahí viene esta primera nota, se ha sumado lo del trabajito que han enviado más la defensa y de ahí sale esta nota, ¿sí? La primera. La segunda es la nota que equivale a la defensa del proyecto de investigación, que está obviamente el trabajo que han enviado, como les había mencionado algunos que han preguntado, no era necesario que lo envíen todos, sino que uno solo, por eso no les he enviado la calificación de retroalimentación, porque en realidad el trabajo en físico se valida con la defensa y pues en la defensa es que se ha ido ya realizando la calificación considerando el trabajo enviado y la defensa que ha hecho el grupo. Entonces esta segunda casilla es del proyecto de investigación y con eso pues tenemos nuestras notas prácticas. Ambas se evalúan sobre 100 puntos, pero se debe sacar el porcentaje porque la práctica sabemos que equivale al al 20% de la nota, ¿no? Y en esta otra casilla, acá, en esta de acá, pues tenemos la nota que es la que les mostré del sistema. Entonces, lo que vamos a observar es que esta igual se califica sobre 100 puntos, pero equivale al 80% de la nota. Entonces, yo registro aquí la nota que nos ha reportado el Forms y eso con fórmula directamente aquí en esta casilla se pondera al 80%. Entonces, la suma de esta nota sobre el 80% y esta sobre el 20% es la que corresponde a la nota del parcial. ¿Por qué se hace esa ponderación? Porque imagínense, si me saco en el examen 100 y le sumo 20 de la práctica, tendría 120 puntos, ¿no es cierto? En el entendido que me saco 100 y me saco 100 en el otro. Entonces no es coherente, por eso es que si me saco 100 en el teórico equivale a 80 puntos y si me saco 100 en la práctica equivale a 20 y 20 más 80 hace la totalidad del 100% que es la nota. No puede haber una nota por encima de 100. Por eso es que se hace esta conversión a los porcentajes, ¿sí? Entonces la suma de esta casilla con esta son las que determinan la nota parcial, que es la que está aquí en verde. Bueno, el sistema automáticamente pone en casillas verdes
a las notas que están por encima de 51, o sea, de 51 hacia arriba, porque las considera notas de aprobación. Y las pone en rojo a las que están por debajo de 51, o sea, de 50 para abajo. Entonces, el sistema hace eso automáticamente, ¿sí? Entonces, en general, el rendimiento ha estado bastante bueno en este examen, lo han hecho bastante bien la mayoría. Sí hay notitas bajas y notas regulares, pero en general están rescatables, ¿sí? Si tienen alguna duda en relación a esto, pues podemos hacer la revisión. Están marcados con amarillo los que no han presentado sus trabajos, que obviamente pues tienen 0, no hay 1 por participar, no existe, o presentan o no presentan. Después la mayoría pues han cumplido con sus trabajos, se han esforzado en intentar cumplir, hacer, etcétera, ¿sí? ¿Alguna duda en relación a esto? De todas formas, esto ya está ahorita en el Teams, en el formulario A5 como corresponde, que ese lo pueden revisar, sí les permite ver, pero no les permite editar. Y esto lo voy a subir al sistema hoy día, pero el sistema, una vez que valida dirección de carrera, recién les permite a ustedes ingresar y poder ver la nota, pero es exactamente lo mismo que se pasa al sistema, ¿sí? Bien, ¿alguna duda en relación a esto? ¿Todo claro? Sí, Muy bien, entonces vamos a avanzar el tema de angina de pecho hoy día y pues ya vamos a ir continuando con nuestro avance temático. Tenemos buen tiempo, nuestro examen final es el 12 de julio, entonces nos da tranquilamente el tiempo para completar nuestro temario y además recuerden que legalmente para el examen final tiene que entrar todo el contenido temático del semestre, ¿no? Que es un montón. Entonces, normalmente no metemos todo el contenido porque yo siempre digo, es una locura, es estresarlos demasiado, querer que abarquen tanto y al final no abarcan tanto y no aprenden casi nada. Entonces, no vale la pena porque ya nuestro contenido temático del final es amplio. Entonces, lo que hacemos es seleccionar temas que sean importantes de reforzar para la parte final, justificando que sí estamos viendo los contenidos de primer, segundo parcial, pero sin sobrecargarlos demasiado de contenido temático. Entonces, ya cuando terminemos nuestro contenido para el final, vamos a hacer la distribución y quedar bien qué elementos más vamos a reforzar, de modo que no sea absolutamente todo y no se les sobrecargue demasiado contenido, ¿ya? Entonces vamos a continuar nuestro avance. De su grupo esta vez no ha habido ninguno que no ha enviado su examen, por suerte, porque en el primer parcial era una barbaridad. Entonces, no hay ningún rezagado, por suerte. Ok, entonces, como decíamos cuando estábamos viendo el tema de angina de pecho, uno de los elementos fundamentales cuando analizamos la angina es que el problema es que existe un desequilibrio, dijimos, entre las necesidades de oxígeno que tiene el miocardio y el oxígeno que recibe a través de los vasos coronarios. Entonces, puede darse el caso que el miocardio necesita más oxígeno porque está trabajando más, o puede darse el caso que no está trabajando más, pero por alguna razón ha habido una disminución del flujo y eso ha determinado que reciba cantidades inferiores a las que necesita, aunque su actividad no haya incrementado en lo absoluto. O puede darse el caso de que se alteran ambos elementos, es decir, necesita más y recibe menos. Entonces, es lógico pensar que la corrección del problema estará enfocada justamente a corregir estos factores, es decir, o disminuir las necesidades de oxígeno que tenga el miocardio o aumentar el aporte de oxígeno del miocardio. Y si podemos actuar en los dos elementos, pues va a ser mucho más eficiente la corrección del problema del paciente y la recuperación del equilibrio que necesitamos. Obviamente, como dijimos al principio del capítulo, será muy importante analizar cuál ha sido la causa de ese desequilibrio.
porque no será lo mismo que sea, por ejemplo, una aterosclerosis que tenga mi paciente. En tal caso, tendré que pensar, una vez de corregida la crisis también, de hacer el manejo respectivo de estos elementos relacionados al exceso de grasa que tiene mi paciente, que son los que me están desencadenando ese equilibrio, ¿sí? O si el causante de la angina habría sido una trombosis y una obstrucción parcial producida por un trombo por ahí, tendré que analizar si mi paciente tiene factores de riesgo relacionados a trombosis que justifiquen la utilización de un antiagregante plaquetario o de un anticoagulante en su defecto, o de un manejo más eficiente de la patología de base de mi paciente. Podría ser que tenga una arritmia, que tenga una hipertensión no controlada, y esto ha desencadenado la angina de pecho. Porque como dijimos, el objetivo fundamental y la razón fundamental por la cual necesitamos corregir esa angina y evitar que vuelvan a aparecer crisis anginosas es que tenemos el riesgo de que esa angina se convierta en un infarto, ¿sí? Entonces es importante corregir, y como dijimos también, habrán situaciones en las que la angina se asocia a un esfuerzo extremo, una actividad física muy extenuante y exigente que desencadena la crisis. Pero habrá situaciones en las que el individuo puede estar en absoluto reposo, incluso recostado y descansando en su cama, y aparece la crisis. Entonces también esa diferencia es fundamental para decidir cuáles son las mejores alternativas terapéuticas para cada paciente en particular, ¿sí? Entonces vamos a ver los fármacos que nos pueden ayudar en ese objetivo. Y como habíamos visto algunos gráficos en los que recordábamos la parte fisiológica de la contracción de la musculatura y que van a favorecer la respuesta contráctil, tanto a nivel de la bomba como a nivel de la vasculatura periférica, es fácil entender que uno de los mecanismos de control de esa respuesta a nivel de la vasculatura más importantes estarán relacionados a conseguir una vasodilatación, sobre todo a nivel de las coronarias, que nos permita irrigar y perfundir de forma eficiente el organismo del paciente, bueno, los tejidos, en este caso el miocardio principalmente. Entonces, este gráfico nos muestra los grupos farmacológicos principales que nos van a servir para alcanzar ese objetivo. Y lo que vamos a ver es justamente que podríamos decir, los grupos farmacológicos que vamos a mencionar ya los conocemos. Ya los hemos visto en los otros temas cardiovasculares, por eso les digo que este contenido del final también es un poco más sencillo de recordar porque hacemos harta recirculación de la información, repetimos mucho los grupos farmacológicos y sus características, entonces hasta por repetición pues es fácil recordar este contenido, ¿sí? Entonces, fíjense, el primer grupo importante en estos pacientes será el de los nitratos, que como ya los conocemos y hemos mencionado antes, son liberadores de óxido nítrico. Podemos mencionar al nitroprusiato de sodio, la nitroglicerina, entre algunos que hemos visto. ¿Qué es lo que hacen estos? Aumentan la liberación de óxido nítrico, el óxido nítrico aumenta la concentración de GMP cíclico y este estimula la desfosforilación de las cadenas ligeras de miosina sinasa, como hemos visto en el gráfico. Entonces, esa desfosforilación de las cadenas determina que no se produzca contracción y por lo tanto exista relajación, ¿sí? Por otro lado, otro de los grupos súper importantes cuando hablamos de angina es el de los bloqueantes de canales de calcio, que también ya los conocemos. Y como hemos visto en el gráfico, el canal de calcio permite el ingreso de calcio a nivel intracelular. Ese calcio intracelular es el que determina la activación de las cadenas ligeras de miosina sinasa formando el complejo calcio-calmodulina para que se pueda producir la interacción actina-miosina y por lo tanto la contracción.
Entonces, si bloqueamos los canales de calcio, no ingresa calcio y por lo tanto toda esa secuencia de acontecimientos que tiene como resultado final la contracción no se produce. ¿Cuál va a ser el resultado? Vasodilatación. Por eso es que los bloqueantes de canales de calcio son potentes vasodilatadores, ¿sí? Este otro grupo también ya lo conocemos, es el de los antagonistas beta 2. Lo hemos repetido en muchos grupos y lo vamos a seguir repitiendo, ¿sí? Sabemos que este simpático lítico, al bloquear los receptores beta en el corazón, disminuye la frecuencia, disminuye la presión arterial, disminuye la contractilidad del corazón. Si nosotros disminuimos todos estos parámetros y por lo tanto la actividad cardíaca, el resultado va a ser una disminución de las necesidades de oxígeno del miocardio. Y al conseguir una disminución de las necesidades de oxígeno del miocardio, entonces disminuimos la hipoxia que hemos dicho que genera el desequilibrio. Entonces también estamos actuando en el otro factor de desequilibrio en un paciente con angina. Y el último grupo también lo hemos descrito en el gráfico, ¿no es cierto? Estos, donde está el minoxidil, micorandil, como algunos, son fármacos que se caracterizan por aumentar la permeabilidad al potasio, produciendo estimulación de los canales de potasio. Por eso es que se les ha denominado también estabilizadores de membrana, porque lo que hacen es, al producir ese cambio en las concentraciones de potasio, determinan una hiperpolarización de la membrana, lo que induce una relajación sostenida. Entonces también son vasodilatadores. El mecanismo es completamente diferente que el de los nitratos y de los bloqueantes de canales de calcio, pero el resultado es el mismo. Vamos a tener vasodilatación, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues vamos a tener un resultado más eficiente en estos otros elementos. Cuando hablamos de los nitratos y de los nitritos, bueno, vale decir, los nitritos son los que encontramos en la naturaleza y los nitratos son los que usamos como fármacos. Entonces, los que nos interesan como tratamientos farmacológicos son los nitratos. Y ahí tenemos a la nitroglicerina como el prototipo, que ha sido uno de los primeros en utilizarse dentro de este grupo. Podemos mencionar al nitrito de amilo, al dinitrato de isosorbide como otros nitratos importantes, pero hoy en día el que está reemplazando ampliamente a la nitroglicerina, que también ya lo hemos mencionado antes, es el nitroprusiato de sodio. Entonces, cuando hablamos del nitroprusiato de sodio, vamos a ver que él y la nitroglicerina son los que producen efectos sumamente intensos y rápidos y son ideales para situaciones de emergencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, o sea, todos los nitratos son potentes liberadores de óxido nítrico. Entonces, ¿qué van a hacer? Liberar óxido nítrico. Ese óxido nítrico va a aumentar el GMP cíclico. Se metabolizan a nivel hepático por una desnitratación escalonada, es decir, se los va a ir desestructurando, por decirlo así, para facilitar su eliminación por la orina. La biodisponibilidad varía mucho en relación a la vía de administración. Se han usado en ciertas épocas por vía oral y se ha probado la utilización por vía oral, sin embargo, la biodisponibilidad por esta vía es baja, en general inferior al 20-30%, o sea, súper bajita. Pero se ha visto que utilizando por vía sublingual se logra tener niveles de biodisponibilidad y distribución y llegada al sitio de acción sumamente altos y en periodos muy cortos de tiempo. ¿Qué es lo que se ha visto? Primero, recordamos que la vía sublingual es equivalente a la vía intravenosa, ¿sí? Porque es una zona tan vascularizada que el paso y la llegada del fármaco hacia la parte sistémica es básicamente inmediato, ¿sí? Entonces, primero vamos a tener un ingreso rapidísimo hacia la parte sistémica. En segundo lugar, vamos a ver que evita el metabolismo de primer paso.
Y en tercer lugar, lo que vamos a ver es que ya en 15 a 30 segundos vamos a observar niveles importantes de fármaco en el organismo del paciente. Y alguna vez mencionábamos con la nitroglicerina, el nitroprusiato de sodio, en tiempos entre 45 y 60 segundos ya tenemos el efecto máximo en el organismo del paciente. Así de rápidos son, ¿sí? Entonces, para las crisis, para las situaciones de emergencias, estos son una maravilla, porque su acción es terriblemente rápida y potente, ¿sí? También existe la aplicación transdérmica. Por ejemplo, teníamos los famosos parches de nitroglicerina que se han usado bastante en ciertas épocas. La presentación oral de liberación lenta y la inhalatoria. El nitrito de amilo es uno de los que se ha utilizado bastante por vía inhalatoria, que producía su efecto sumamente rápido y era bastante efectivo, ¿sí? Sin embargo, lo que vamos a ver en relación a esto es que pues emitía un olor demasiado desagradable, lo que hacía que el paciente rechace la medicación y se ha ido dejando de utilizar. Y en relación a la utilización por las otras vías en pacientes a largo plazo y demás, también vamos a ver que en general la recomendación actual cuando hablamos de nitratos es que no se usen por periodos largos de tiempo, porque vamos a ver que hay elementos importantes que determinan que pueden ser peligrosos si los usamos por periodos muy largos. Entonces son maravillosos para las emergencias, pero una vez que hemos estabilizado al paciente, habrá que considerar qué mejores alternativas y qué elementos de riesgo son importantes para decidir cuál es el mejor tratamiento a largo plazo y hacer siempre el análisis riesgo-beneficio que mencionamos, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando estos puntos. Por ejemplo, si hablamos de la vida media de este grupo farmacológico, fíjense, el fármaco no modificado es cortita, entre 2 a 8 minutos. En cambio, sus metabolitos parciales pueden durar hasta 3 horas, o sea, duran periodos más largos de tiempo. Por otro lado, si hablamos de la excreción de estos fármacos, vamos a ver que estos elementos son importantes para considerar cuando analizamos estos elementos en el organismo del paciente. Entonces, si vemos su excreción, vamos a ver que se forman derivados glucurónidos de los metabolitos desnitratados por el riñón. Y obviamente depende mucho de cuánto tiempo necesitamos el efecto en el paciente y de qué forma lo vamos a ir estabilizando en el tiempo. Y esto está muy ligado también a la causa específica de la descompensación en cada caso en particular. Entonces, si vemos el mecanismo de acción de estos fármacos, vamos a ver que, por ejemplo, la nitroglicerina va a estar en relación a me llegan mensajes de COVID y me asusto. Ok, entonces, cuando hablamos del mecanismo de acción, no está absolutamente claro cómo, por ejemplo, la nitroglicerina logra que se libere óxido nítrico. No se sabe con precisión, por eso está en interrogación. No está claro cómo hace para liberar óxido nítrico, pero lo libera. O sea, sí libera, pero no sabemos exactamente de qué forma hace que se libere. Y por otro lado, este óxido nítrico que se libera, sabemos que aumenta de forma directa el GMP cíclico, pero también se ha visto otros efectos que no está todavía muy bien establecido cuál sería su utilidad. Por ejemplo, se ha visto una hiperpolarización de la membrana y un aumento de las prostaglandinas E y las prostaciclinas. Sabemos que las prostaciclinas son vasodilatadoras. Sabemos que la hiperpolarización de la membrana también favorece la vasodilatación vascular, por los otros antecedentes que hemos mencionado. Lo que no está claro aquí es que si estos dos efectos son
importantes por sí mismos o simplemente potencian el efecto mediado por GMP cíclico, ¿sí? Que hasta ahora, pues lo que se sostiene es que los nitratos van a tener su efecto como potentes vasodilatadores en relación directa al GMP cíclico. Estos otros elementos todavía se están analizando para ver cuál sería la repercusión real sobre el resultado, ¿sí? Entonces, si recordamos el gráfico que hemos analizado al principio, estos estarían actuando en este segmento, ¿no? Donde el óxido nítrico, como dijimos, facilita la conversión de GMP cíclico a partir de GTP, y este GMP cíclico es el que facilita la conversión de las cadenas ligeras de miosina sinasa en su forma fosforilada a una forma no fosforilada que es inactiva y que por lo tanto no se va a poder producir la contracción y el resultado va a ser relajación de las fibras de los vasos, ¿sí? Entonces, son potentísimos vasodilatadores. ¿Qué es lo que vamos a interpretar en relación a este mecanismo que acabamos de ver como efecto de los nitratos? En el músculo liso vascular vamos a ver que a nivel arterial, si bien es cierto que los distintos lechos vasculares tienen una respuesta diferente y por lo tanto la intensidad de la respuesta va a variar dependiendo del lecho específico, en general el efecto sobre los vasitos bajará la poscarga, ¿sí? El efecto a nivel venoso bajará la precarga y el gasto cardíaco y ambos juntos van a disminuir el requerimiento de oxígeno del miocardio. Obviamente, al producirse una potente respuesta vasodilatadora, no debemos olvidar que seguro que va a haber una respuesta refleja. Como siempre decimos, ¿no? Cuando hay un efecto a nivel de sistema cardiovascular, siempre tenemos que esperar respuesta refleja. ¿Qué va a producir esa respuesta refleja simpática? Probablemente una taquicardia refleja, que como todas las respuestas transitorias, como todas las respuestas reflejas, suelen ser breves y transitorias, pero hay que tener vigilado al paciente, ¿sí? El nitrato a nivel de corazón tiene leve efecto inotrópico negativo, lo que puede disminuir ligeramente la poscarga, que por sí solo no sería relevante, pero esa disminución de la poscarga, aunque sea pequeñita, va a ir a reforzar esa disminución de la poscarga relacionada a la relajación de las arterias. Entonces, mejora el efecto. Evidentemente, este leve efecto a nivel de corazón puede fácilmente ser superado por la taquicardia refleja que se puede desencadenar, pero que en general va a ser transitoria, volvemos a insistir. En otros músculos lisos vamos a ver que existe una respuesta de relajación. Entonces, a nivel del sistema genitourinario va a haber relajación de las fibras, lo que puede facilitar, por ejemplo, una erección en el paciente masculino. A nivel bronquial y a nivel gastrointestinal también vamos a tener relajación de las fibras, lo que puede ser beneficioso, por ejemplo, a nivel bronquial, y a nivel intestinal puede relacionarse con otras respuestas como falta de motilidad a nivel del tránsito gastrointestinal. En las plaquetas el efecto es contrario. En las plaquetas se ha visto más bien una disminución importante de las concentraciones de GMP cíclico, lo que puede disminuir la agregación plaquetaria. Que en un paciente con una crisis anginosa, esa disminución de la agregación plaquetaria puede ser más bien un factor de protección, porque obviamente ese espasmo que se está produciendo a nivel de las coronarias puede generar una trombosis y tener como complicaciones elementos trombóticos. Y si tenemos una disminución de la agregación plaquetaria, pues esto puede representar un factor de protección, pero también implica vigilancia. A nivel de la hemoglobina, sí puede haber una respuesta que puede ser peligrosa para el individuo. Se ha visto, por ejemplo, una metahemoglobinemia que se va a manifestar en el paciente con pseudocianosis, hipoxia e incluso puede llegar a producir la muerte del paciente. Así que esa alteración a nivel de la hemoglobina sí la tenemos que vigilar minuciosamente. En relación a los efectos adversos que se pueden producir, vamos a ver que la mayoría están relacionados a ese potente efecto vasodilatador que hemos mencionado. Por ejemplo, la hipotensión ortostática, ¿sí? La hipotensión frente al cambio postural es común por la vasodilatación que estamos generando.
no está refleja de vasoconstricción, entonces puede haber hipotensión ortostática. ¿Cuál será la recomendación para el pacientito? Que no cambie de postura de forma brusca. Si está recostadito, que primero se siente, que espere unos minutos sentadito y luego se pare apoyándose en algo con cuidado de no desequilibrarse, que espere unos minutos paradito antes de iniciar la marcha. Con eso ayudamos bastante a que nuestro pacientito no se esté cayendo, no se esté fracturando, no se esté golpeando la cabecita, no se esté haciendo abrasiones en la piel, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, muy importante explicarle al pacientito. La cefalea pulsátil también está relacionada a la vasodilatación. La taquicardia, como hemos dicho, es una taquicardia refleja. Y estos tres últimos son súper interesantes. Porque estos tres últimos se han descrito en estudios que han durado años, entre 20 y 30 años de seguimiento, estudio a una población grande de pacientes. Y justamente lo que se hizo es hacer seguimiento a pacientes que trabajaban en fábricas de explosivos. Porque, bueno, que se llame nitroglicerina no es una coincidencia, ¿no? El componente, el principio activo, tiene similitud a la estructura química del TNT, de la nitroglicerina que se usa para los explosivos. Obviamente las cantidades, concentraciones y demás son absolutamente diferentes en las que se usa como terapia que las que se usa en los explosivos, pero tienen elementos estructurales de similitud. Entonces, ¿por qué nos ha servido esto? Lo que se hizo en estos estudios es analizar y hacer seguimiento a las personas que trabajaban en estas fábricas de explosivos, entendiendo además que en esas épocas los niveles de bioseguridad, seguridad laboral, el uso de máscaras, guantes, equipos de protección y demás, eran más deficientes a lo que es actualmente, justamente porque se desconocían muchos elementos de riesgo por el contacto directo con estas sustancias. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Primero, que se vio que cuando estos pobladores necesitaban utilizar nitroglicerina o cualquier nitrato como terapia para alguna patología de base, su respuesta era deficiente. Su respuesta era inferior en comparación con la población en general. O si quieren, con dosis usuales no conseguíamos los mismos efectos. Necesitábamos dosis más altas. Entonces, en base a estas características es que se ha ido describiendo la tolerancia. Y resulta que sí, el uso prolongado de estos fármacos determina la aparición de tolerancia. Y después se fue haciendo estudios en personas que reciben nitratos o que recibían nitratos a largo plazo y se vio en ellos que a medida que pasaba el tiempo se iba perdiendo la eficacia terapéutica, ¿sí? Por la tolerancia. Entonces, ese es uno de los elementos importantes que debemos balancear o pensar, si quieren, antes de iniciar un tratamiento a largo plazo con un nitrato, ¿sí? Un punto importante. Y estos otros dos eran más interesantes todavía porque estos otros dos se han descrito en situaciones en las que no se estaba estudiando los fármacos, sino que se estaba estudiando a la población expuesta a los explosivos. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que las personas que trabajaban, sobre todo las que manipulaban de forma más cercana estos compuestos químicos, trabajaban de lunes a viernes, ¿sí? Y en base a las entrevistas, encuestas y demás, un porcentaje alto de estos pobladores, el día sábado en su casa, se sentían mal. Y les empezaba a doler la cabeza, se ponían diaforéticos, irritables, sentían malestar, estaban de mal humor, o sea, se sentían realmente mal. El domingo se ponían peor, se sentían ya realmente mal y manifestaban más cosas. El lunes volvían a su fuente laboral y todo desaparecía mágicamente. Entonces se hizo un seguimiento sistemático de estos pobladores y esto se repetía todas las semanas. Y el único elemento en común de todos estos pobladores era que toda la semana estaban en contacto con los explosivos, con estas sustancias químicas, y el fin de semana no. Entonces se empezó a analizar ahí la dependencia, porque presentaban signos, sintomatología compatible con síndrome de abstinencia.
Entonces ahí que se empezó a analizar, se empezó a hacer otras preguntas, a ver otros factores que no se estaba viendo antes y demás, y se determinó que sí, estos fármacos a largo plazo, bueno, estas sustancias químicas a largo plazo generan dependencia. Y esa es la segunda razón importante por la cual este grupo, que es tan potente, es muy eficiente para tratamientos cortos, para emergencias, es súper potente, pero a largo plazo es peligroso. Porque aparte de que va a aparecer tolerancia, también va a ir apareciendo dependencia. Y el tercer factor interesante que se vio en esta población es que como se hizo el estudio por tantos años, periodos tan largos de tiempo, se analizó la relación que tenía el contacto con estas sustancias químicas, la carcinogénesis. Entonces lo que se encontró es que estos compuestos químicos generan nitrosaminas. Y las concentraciones altas de nitrosaminas las concentraciones persistentes y altas de nitrosaminas son potenciales carcinógenos. Entonces se vio que sí existe una relación directa de la presencia de nitrosaminas a largo plazo con la aparición de cáncer. Así que es otra razón por la cual hoy en día no se recomienda la utilización de nitratos por periodos muy largos de tiempo. ¿Sí? Entonces, más adelante en los otros capítulos vamos a ir viendo otros elementos importantes de los nitratos para poder entender qué es lo que ocurre realmente o qué elementos importantes debemos considerar realmente cuando queremos usar uno de estos fármacos en un paciente. ¿Sí? Esta tablita la tienen en el libro. En realidad es simplemente un resumen de lo que hemos dicho. ¿Sí? Fíjense, tenemos efectos benéficos posibles al usar los nitratos y también efectos nocivos posibles al usar los nitratos. Entonces, como siempre les digo, es que pues es peligroso, no, mejor no usamos. No, porque es una excelente herramienta para situaciones específicas, emergencias, urgencias, demás, da muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Balanceamos riesgo-beneficio. Estas son las ventajas, estas son las desventajas. Si voy a usar en mi paciente, qué sé yo, un día para estabilizarlo y ahorita necesito, o voy a usar una dosis porque está con una crisis anginosa, la necesito revertir, ok. La probabilidad de que estos elementos nocivos aparezcan en ese paciente es bajísima, porque voy a usar una vez. Pero si necesito usar un tratamiento de mantenimiento en mi paciente, tiene, por ejemplo, una angina inestable, que está en reposo y aparece su crisis, lo necesito mantener medicado, tengo que pensar qué es más seguro. Sí, lo necesito mantener bien controlado, pero también tengo que darle algo que a largo plazo no represente más riesgo del necesario. Entonces, para eso me sirven estos parámetros, para decidir mejor. Nunca los efectos adversos o terapéuticos de un fármaco nunca determinan si uso o no uso. Porque recuerden que eso tiene que estar en relación a lo que necesito en un momento determinado. Bien, el otro grupo, como mencionábamos, es el de los bloqueantes de canales de calcio. Cuando hablamos de los bloqueantes de canales de calcio, ya los conocemos. Hemos hablado de nifedipino, verapamil, diltiazem, en otros temas antes. Sabemos que nifedipino se usaba más por vía oral, verapamil vía endovenosa, pero hoy en día tenemos varios de estos con varias presentaciones diferentes. Han cambiado bastante la situación. Tienen buena absorción, tienen alto metabolismo de primer paso y alta fijación a proteínas, lo que determina un metabolismo bastante extenso a nivel hepático. Es un grupo grande de fármacos, estamos mencionando 3 nada más, pero son un montón. Y recuerden que cuando vimos los bloqueantes de canales de calcio y que cuando los vayamos a ver más adelante también, vamos a ver que tienen selectividad diferente. Algunos son
o tienen mayor acción en la bomba y algunos tienen mayor acción en la vasculatura. Y dependiendo qué estamos buscando, decidiremos cuál preferimos usar, uno que actúe más en la bomba o uno que actúe más en la vasculatura, ¿sí? Todos lo que hacen es bloquear canales de calcio y de esta forma pues favorecen la vasodilatación. Y si estuviéramos en corazón, ese mismo efecto sobre los canales de calcio va a producir un efecto inotrópico negativo, lentificando la fuerza y frecuencia de contracción del corazón. Entonces depende de qué estamos buscando en el paciente. ¿Qué vamos a tener como efectos con este grupo? En músculo liso vascular, vasodilatación, que es lo que estamos diciendo. Tiene menos potencia en las venas y mayor potencia en las arterias. Lo que hace que si comparamos su efecto, por ejemplo, con los nitratos, sean un poco menos potentes, pero a largo plazo sean mucho más seguras, ¿sí? En el músculo cardíaco, fíjense, pueden disminuir la contractilidad, la frecuencia cardíaca por su acción en el nodo sinusal y la conducción por su efecto en el nodo auriculoventricular. Como decíamos, los que actúan más en la bomba van a tener este efecto en mayor porcentaje, si quieren, o de forma más relevante. En otros músculos lisos, menos sensibles, vamos a ver que si comparamos, por ejemplo, el efecto que tienen estos otros músculos, es mucho menor al que hemos visto con los nitratos. Entonces pueden tener pequeñas acciones en úteros, sistema respiratorio, gastrointestinal, pero en general el impacto, por decirlo así, en estos otros sistemas es mínimo, a diferencia con los nitratos, que sí teníamos un efecto más importante en estas localizaciones. El nimodipino o la nimodipina, como también le dicen, a nivel de la vasculatura cerebral, ha demostrado mejorar las probabilidades pronósticas del paciente, disminuir la mortalidad en pacientes después de hemorragias subaracnoideas. Y esto se debe a que la vasodilatación que genera a nivel de la vasculatura mejora la irrigación cerebral, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Incluso van a ver uno de los nombres comerciales más conocidos de nimodipina es Irrigor, porque justamente lo que hace es favorecer la irrigación cerebral, ¿sí? Entonces puede ser de utilidad. En otro cuadro que se está usando bastante nimodipina es en las migrañas, ¿no? En pacientes que tienen mucha incidencia, crisis muy seguidas y demás, se les hace ciclos de 2 o hasta 3 meses de nimodipina todos los días, y al mejorar potencialmente la irrigación cerebral, se ha logrado disminuir la recurrencia de crisis migrañosas. Entonces, pacientes, por ejemplo, que tenían sus crisis migrañosas, qué sé yo, 10 veces por mes, entonces después de hacer su esquema o su ciclo con nimodipino, tienen 2 migrañas qué sé yo, en medio año, o 1 vez al año, 2 veces al año, o sea, disminuye potencialmente la incidencia de crisis, ¿sí? Entonces ayudan bastante. Si hablamos de su selectividad, pues vamos a ver que nifedipina tiene mayor efectividad a nivel vascular y verapamil diltiazem tienen predilección por la bomba, es decir, mayor efecto a nivel de corazón. Una excepción es nifedipina de acción corta, que tiene potencias diferentes dentro de las dihidropiridinas y hay que manejarlo con más cuidado. Pero otra vez aquí no estamos diciendo, por ejemplo, que nifedipina no tiene ninguna acción en corazón o que verapamil diltiazem no tiene ninguna acción en vasos, porque sí tienen, en menor proporción, pero también tienen, ¿sí? Entonces es algo que no debemos olvidar. Entre otros mecanismos de acción que se ha visto para los antianginosos, por ejemplo, vamos a ver que el beperidil también actúa de forma importante en canales de sodio y en canales de potasio. Verapamil tiene acción intermedia en canales de sodio, diltiazem acción mínima en canales de sodio y nifedipina en ninguno de estos, solo canales de calcio, ¿sí? Otros efectos que se han descrito para los antagonistas de canales de calcio que todavía se están analizando y se está viendo cuál sería su real importancia son estos. Se ha visto que pueden disminuir la liberación de insulina, sobre todo con verapamil a dosis altas, lo que podría predisponer o aumentar el riesgo de hiperglicemias,
pero todavía no está muy claro. Se ha visto que podrían afectar en la agregación plaquetaria, pero no se sabe cuál sería la ventaja o el beneficio de esto. Se ha visto bloqueo de secreción de algunos neurotransmisores, pero es tan pequeña que no es relevante cuando hablamos de la respuesta funcional que produce. Se ha visto acción a nivel glandular y de la transmisión nerviosa, pero es mínima, vuelvo a insistir. Y también se ha visto bloqueo de las glucoproteínas P170, que no está claro tampoco cuál sería la utilidad específica de estos parámetros. Si hablamos de la aplicación, entonces, fíjense, decimos verapamil diltiazem por su disminución de la frecuencia cardíaca y la conducción y la contracción, lo que lleva a una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto una disminución del requerimiento de oxígeno del miocardio. Nifedipina por su disminución de la resistencia periférica total, que lleva a una disminución de la presión arterial y disminución de la presión del ventrículo izquierdo y los requerimientos de oxígeno del miocardio, también es útil en angina. Verapamil diltiazem, por su disminución de la conducción en el nodo auriculoventricular, son útiles en taquiarritmias supraventriculares, que esto hemos visto en antiarrítmicos, y diltiazem, por su efecto antagónico simpático inespecífico a nivel de corazón, es útil en taquiarritmias supraventriculares también. Que estos dos últimos, pues los hemos visto en lo que corresponde a los fármacos que actúan en la vasculatura, ¿no es cierto? A los vasodilatadores. Y además, esto último, como les decía, hemos visto en lo que corresponde a los antiarrítmicos o la acción sobre los antiarrítmicos. Bien, vamos a quedar aquí en los bloqueantes beta, que ya no nos falta mucho, un poquitito. Que en realidad es recuerdo de lo que ya sabemos, pero voy a subir sus notas a sistema. Entonces les voy a llamar listita y hoy vamos a quedar ahí, ¿ya? André Nicolás. Presente, doc. Max Alejandro. Presente, doc. María Alejandra. Valentina. Sofía. Presente, Doc. Doctora, disculpe, no puedo activar mi micrófono. ¿Tú eres Valentina? No, Aguilar. Andra. Ok. Marco Antonio. Natalia. Presente, Doc. Camila. Presente, Doc. Catherine. Presente, doctora. Clara. Doctora, llamó Ballesteros, no le escuché, perdón, presente. Sí. Clara, presente, Doc. Roxana. Presente, Roxana, doctora. Wilson. Presente, doctora. Lucía. Presente, Doc. Gabriela. Presente, Doc. Cristian. Presente, doc.
Adriana. Ronald. Presente, doctora. Carla. Presente, doctora. Brian. Debra. Presente, Doc. Madaí. Cristian. Paul. Presente, Doc. Micaela. Presente, Doc. Cielo. Alexandra. Adriana. Presente, Doc. Araceli. Presente, Doc. Francisco. Presente, doctora. Mateo. Presente, Doc. Angie. Presente, doctora. Adriana. Presente, Doc. Camilo. Presente, doctora. Darío. Chasca. Yesenia. Presente, Doc. Raiza. Presente, doc. Carolina. Camila. Presente, doc. Buenas tardes. Buenas tardes. Aleida. Presente, doctora. Alenka. Presente, doctora. Sofía. Presente. Cristian. Presente, doctora. Anthony. Doc, Anthony está con problemas de micrófono, pero sí está en clases. Gracias. Mirta. Andrea. Priscila. Presente, doctora. Muhammad. Presente, doctora. Luciana. Presente, Doc. Valeria. Presente, doctora. Kelly. Presente, Doc. Stephanie. Presente, Doc. William. Presente, Doc. Thais. Presente, Doc. Bien. Descansen entonces. Vamos a continuar mañana. Subiré de nuevo sus notas al sistema que ya me da pesadillas con sus notas. De todas formas, ya está en el Teams. Si es que quieren revisarlo el A5 y cualquier cosa me avisan, ¿ya? Nos vemos mañana. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego.